donde el autor sagrado nos narra 19 siglos antes de Cristo la actuación de Abraham. Abraham tiene un problema y es que su mujer, Sarai, es estéril. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai, dejarle tener relaciones con Agar, que era la esclava. Lo que vulgarmente se llamaría hoy, en este siglo XXI, vientre alquilado, diríamos, en contexto para que lo entendamos. Esto es escrito hace 19 siglos antes de Cristo y estamos hablando 21 siglos después de Cristo. Hay una serie de episodios para reflejarnos cómo el destino de Dios, el amor de Dios, se realiza a pesar de todos los bloqueos que el hombre tiene sobre la tierra. Hay un conflicto, como hemos podido contemplar, y donde Agar se aleja de Sarai porque Sarai la repudia por los malos tratos. Y un ángel del Señor la escuchó en la aflicción, la consuela, la da seguridad, y Agar dio un hijo a Abraham que se llamó Ismael, al hijo que le había dado a Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Todo este acontecimiento nos explica que Dios actúa por diferentes caminos, siempre que esos caminos respeten la dignidad de la persona. Hay un problema grande referente a esto en la realidad de este siglo XXI. La vida no es un chantaje, no es un comercio y es un problema serio ante esta realidad. Por eso hoy nosotros, a la luz de este texto del Génesis, donde aparece la figura de Abraham, el padre de la fe, que creyó contra toda esperanza, y que Dios le anuncia, le saca fuera de la tienda, su descendencia como las estrellas del cielo. Dios no falla a la cita del amor, pero esto no conlleva el que nosotros, a la luz de estos tiempos, aceptemos una realidad que tal vez pueda herir un poco o mucho la dignidad de un hombre y de una mujer. Por eso, hermanos, que esta lectura del libro del Génesis nos plantee seriamente los designios de Dios y la dignidad de la vida humana en los tiempos actuales y siempre. Creo que esta es la lección que nos puede dar esta lectura del libro del Génesis. Después tenemos el Evangelio que hemos proclamado según San Mateo. Este Evangelio nos dice cómo el Señor les dice: no entrará en el reino de los cielos el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es una llamada de atención a nuestra vida, porque tal vez queremos acallar la voz de Dios con plegarias sutiles, vacías, con comportamientos que nada tienen que ver con el gran mandamiento de Cristo, revelación de Dios, que es el mandamiento del amor. Aquel día dirán muchos: hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios, hemos hecho esto, exorcismos, todo esto hemos hecho. Pero el Señor no se medirá por eso.
Por ese motivo creo que es un momento especial en este momento de la Iglesia, un momento desconcertante y deteriorado, donde escuchábamos ayer en la Santa Misa, no en la homilía que lo cortó el bueno del ayudante, de los falsos profetas, cuando nos decía Jesús en el Evangelio. Está aquí escrito. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y viene después a continuación, por los frutos los conoceréis, que tiene una connotación con este texto. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que hemos profetizado en tu nombre, que hemos hablado de la Virgen y apariciones, todo esto. ¿Y tu vida cómo ha sido? Tu vida está centrada en la palabra de Cristo, en los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía, el Santo Rosario, por ejemplo, como oración profunda y central de la Iglesia. Creo que es una llamada de atención a nuestra vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, que yo he rezado mucho, que he sido muy... Cuando el Señor nos dice, cuidado con los falsos profetas que vienen con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Que queremos igual adornar nuestra vida con falsas espiritualidades, con falsos misticismos, y cuando realmente nuestra realidad, decíamos ayer también, el árbol sano da frutos buenos, el árbol dañado da frutos malos. Como hace la alusión en este Evangelio también, el que edifica su casa sobre roca firme no tiene temor a las tempestades, porque no se viene abajo. El que edifica su casa sobre una religiosidad muy parafernalia, pues tal vez esa casa se derrumbe ante acontecimientos, cuando hay gente, por ejemplo, que ha perdido la fe, ante una enfermedad o de un ser querido propio. ¿Cómo Dios me hace esto? Cuando realmente la fe es fundamento en la roca firme de Cristo, piedra angular, y es fundamento en el sacramento de la Eucaristía, que es por excelencia el sacramento que nos garantiza la identidad con Cristo. Por eso yo os invito hoy, queridos hermanos, a no dejar en saco roto las palabras que ayer repetíamos del Evangelio también de San Mateo. Cuidado con los falsos profetas que vienen con piel de oveja y por dentro son lobos rapaces. Gente que nos engaña, que yo sentí esto, que yo vi lo otro, cuando realmente el testigo de un creyente es lo que hemos escuchado ahora. El que vive el mandamiento de Dios. El que me ama guardará mi palabra. La palabra que es la solidez de la Iglesia de Cristo. Y guardar la palabra del Señor es guardar los mandamientos, centrados en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Creo que es importante. Tal vez a primera vista nos sobrecogen estas palabras, pero están aquí escritas en la Sagrada Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor. Todo el que coge un ritual de oración, todo esto, lo que queráis, que está muy bien, pero realmente no responde a una vida íntegra de creyente convencido
de un gran amante de la Virgen. ¿Qué me sirve a mí rezar el rosario a la Virgen de carretilla si en el fondo de mi corazón estoy lejos de esa solidez de la Iglesia, cimentada en la Eucaristía y cimentada en la palabra, que es palabra de vida, que es la palabra de Dios? De verdad es muy serio todo esto. Y más en este lugar, que se presta, sin querer a veces, a un impulso llamativo exterior, pero tal vez no a un impulso interior de conversión y de Eucaristía. María, como hemos dicho, es madre de la conversión. Si la devoción a la Virgen, si el subir a los pinos donde queráis, o a Medjugorje, o Fátima, no conlleva realmente una conversión sincera, encontrarse con Cristo a través de María, creo que estamos perdiendo el tiempo y además estamos siendo escándalo, porque nosotros se cumplen aquellas palabras: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. De pie.